Bueno, esta noche nosotros tenemos como enseñanza que ha colocado el Espíritu Santo para nosotros en esta noche, pues la he titulado Cosas mayores haremos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esta predicación ha surgido realmente de ver cómo el Señor respalda nuestras oraciones y cómo vemos aún en este tiempo milagros por parte de Dios, por parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, yo quería, antes de iniciar, si Sandrita tiene, si puedes, para que nos pudieras compartir el testimonio que nos va a servir de marco para, pues, para iniciar este tiempo, esta predicación. Sandrita, ¿nos puede dar el testimonio de tu Oh, primo, hola, porfa? me escuchas? ¿Me Sí, escuchan ahí? te escuchamos ¿Me perfectamente. escu- bueno, primero que todo quiero obviamente agradecerles a todos porque en oración tuvieron a mi primo Gustavo y desde el inicio Alex hizo contacto con él, hizo acompañamiento en oraciones a nivel personal y obviamente con el grupo. El cáncer que él presentó del estómago, al inicio cuando empezamos con las oraciones. Luego presentó que estaban con dudas de alguna metástasis en el estómago, perdón, en el hígado. Y resulta que el examen esta semana salió súper positivo, limpio, no tiene absolutamente nada. El doctor, el oncólogo, solo pidió hacer una biopsia sobre la biopsia, como un examen de nuevo, pero es más, ya le pararon las quimos, está súper contento y quiero agradecerles a todos porque mi propio primo les manda gracias a todos y bendiciones a todos porque él sabe que estuvo en oración todo este tiempo y pues es una alegría y es cosa de Dios definitivamente. Gracias, mi Sandrita, por compartirnos el testimonio. Y así es, la verdad es que en realidad la situación de Gustavo no era fácil, era bastante compleja, era un cáncer de estómago que había hecho metástasis hacia el hígado. Ustedes y yo creo que las personas, pues lo digo por Kelly, que tuvo que vivir esa parte y no sé si alguien más que de pronto del grupo haya tenido alguna situación parecida con respecto al cáncer o conocen o personas cercanas que han sufrido de cáncer, saben que cuando el oncólogo sospecha de una metástasis es porque hay, pues, digamos, muchas evidencias, podríamos decirlo así, de que determinan de que lo hay, para que digan, vamos a tener que hacer una biopsia, tenemos que hacer esta cosa. Es porque ellos, la verdad, están viendo que hay una alta probabilidad de que sí hay esa situación que ellos ven. Entonces, él estaba muy desanimado, estaba bastante pues triste porque se había como digamos, se había acrecentado el problema. Y ahí fue cuando pues Sandrita nos conectó con él, empezamos un tiempo de oración. Él fue muy empático acerca pues, de lo que había que hacer con respecto al manejo de estas situaciones. Pues ustedes saben que el cáncer tiene una base, un fundamento psicosomático, hay muchas cosas allí que hay que resolver internamente. Se entregó a Cristo completamente en oración, creyendo, teniendo mucha fe. Y pues ahora realmente vemos que gracias al Señor pues vemos un muy buen resultado. Estamos confiados plenamente de que esa biopsia pues no sé si ya le hubieran dado el resultado a él, pero me parece que todo estaba marchando muy bien. Entonces, en realidad, el Señor sigue haciendo, nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros en este tiempo, sigue escuchando oraciones, sigue escuchando, y no solamente escuchando, solucionando problemas y viendo nosotros respuesta a nuestras oraciones. Entonces, por eso, eh, que el Espíritu Santo tocaba pues para que nosotros, este grupo de brazos abiertos, pues empezáramos nosotros también de alguna otra manera emplear ese poder que Dios nos ha dado para ayudar a otros. O sea, las oraciones de cada uno de los que estamos aquí son muy poderosas delante del Señor. Y yo se los quiero en este momento
pues enseñar, para que ustedes vean lo que los apóstoles hicieron después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Entonces vamos a comenzar con la primera cita bíblica y vamos a ir hacia el libro de los Hechos. Yo le voy a pedir a Daniel que si me hace el gran favor de leernos el capítulo 3, el versículo del 6 al 9. Capítulo 3, versículo 6 al 9. Y ahí que ya Daniel está buscando esa cita bíblica, le voy a pedir a Lina para que tenga de una vez lista la otra cita bíblica, que es Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Capítulo 5, versículos del 1 al 10. Y Kelly también Espera, para... Señor qué pena. Daniel. Del 6 al 9 me... Capítulo 3, versículos del Sí, 6 al 9. ok, Capítulo 3, listo. versículos del 6 al 9. Lina, capítulo 5, del 1 al 10. Y Kelly, capítulo 9, del 17 al 18. Entonces, ¿Daniel ya lo encontró? Sí, señor, Por favor, no me los puede leer, si es tan amable. con todo el gusto. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Hasta ahí, ¿cierto, Daniel? Sí, señor. Gracias, Daniel. Bueno, aquí vemos el primer milagro que hace Pedro. Pedro iba con Juan, ellos estaban entrando allí al templo. Había un mendigo cojo, hacía muchísimo tiempo que estaba allí, y estaba pidiendo dinero, era un mendigo, siempre estaba pidiendo dinero. Y le dice Pedro, de lo que tengo te doy. O sea, yo aquí te doy es el poder de ser sano. Eso fue lo que hace Pedro y que de alguna forma nos enseña a nosotros de que no solamente podemos ayudar con cuestiones de dinero, inclusive la gente a veces cree que la mejor forma de ayudar a la gente es dándole plata, que porque tiene una necesidad o porque tienen esto. Y yo a alguien le decía, realmente no es lo correcto porque la gente pues utiliza el dinero para lo que es, pero siguen en el mismo problema. O sea, siguen en el mismo problema. Si tienen deudas, pues pagan aquí, pero van a seguir con las deudas, o sea, siguen con el problema. Entonces, realmente el dinero no es que resuelva las situaciones a raíz, no. Alivia al momentico, pero sigue el problema allí. En cambio, una sanidad es permanente, es completamente permanente y cambia por completo todo. Este hombre tenía que pedir dinero porque pues no tenía forma de trabajar, porque lógicamente estaba limitado, tenía una discapacidad, no podía trabajar de la forma y le tocaba que ser un mendigo. Pero aquí cuando Pedro lo sana en el nombre de Jesucristo, pues la situación de él le cambia por completo porque ahí dice que se levantó brincando y saltando y feliz y dichoso. Ya él perfectamente podría volver a trabajar, ya su economía cambiaría, su vida emocional cambiaría, o sea, le cambiaría todo, o sea, la sanidad le cambió por completo todas las otras áreas de él. Entonces, esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. No solamente resuelve algo ahí, una necesidad allí del momento, sino que realmente sana de una manera completa muchas cosas. Entonces, ahora vamos para la otra cita. Lina, si es tan amable, nos la puede leer. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio
sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró una mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Listo, Lina, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, aquí vemos otra forma. Acá ya no, esto aquí no fue un milagro, porque acá no estamos viendo ningún milagro con respecto a una sanidad, sino que vemos el poder de Dios en el que respalda a Pedro ante un juicio que se le hace a esta pareja de matrimonio. O sea, ambos perdieron la vida por mentirle al Espíritu Santo. La palabra dice que todo se es perdonado menos una cosa. Solo una cosa Dios no nos perdona a nosotros, y es blasfemar contra el Espíritu Santo. Es un pecado imperdonable. O sea, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ese es muy, muy delicado. Ustedes van a decir, pero ¿cómo se blasfema contra el Espíritu Santo? Mentirle, así como hicieron acá. Mentirle al Espíritu Santo cuando se comprometen en algo y no lo cumplen, y sobre todo cuando se duda del poder de Dios. Cuando ustedes ven una sanidad y dicen, no, eso es pura mentira, eso es carreta, todo lo que se ve allá, eso es carreta que esa persona fue sanada en el nombre del Señor. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es poner en duda el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos esta pareja que se había comprometido con Dios, no con ellos, con Dios. O sea, aquí Pedro en ningún momento les está haciendo ningún reclamo porque ellos estuvieran dando o no la heredad. Ellos fueron los que se pusieron a decirle a Dios que iban a vender esa casa para darle toda la plata a los apóstoles, pues más que a los apóstoles, a la iglesia, o sea, al ministerio de ellos, porque sabían que necesitaban recursos para poder ellos trabajar. Ustedes saben que los diezmos es para poder expandir el ministerio, es porque lógicamente ellos se trabaja pues todo el tiempo para el ministerio, y pues por supuesto pues se requiere de los recursos para poder hacerlo. Entonces, eh, esta pareja se había comprometido a eso, y simplemente vendieron la casa, pero no dieron lo que ellos le habían prometido a Dios. Se quedaron con una parte de la plata y entregaron la otra. Como les digo, aquí Pedro en ningún momento les estaba haciendo reclamo de por qué habían hecho eso, porque era la casa de ellos, era su heredad. Fue por haberle mentido a Dios, por haber realmente comprometido en algo que no lo iban a hacer, o sea, estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo que cayera sobre ellos el juicio y ambos perecieran. Ambos inmediatamente ellos perecieron. Entonces, ese fue el poder que aquí Pedro, que ustedes saben que pues, Pedro era un apóstol, un hombre pescador, un hombre sin ningún tipo de estudios, un hombre rudo, un hombre sin educación, bueno,
Y vemos aquí ya un hombre transformado completamente con un poder, una unción por parte del Espíritu Santo, del cual imagínense, hasta tener el poder de decir perezca contigo lo que estás haciendo. O sea, él profirió un juicio y ese juicio cayó sobre esa pareja y ellos perdieron la vida. Entonces ahí vemos ese gran poder que acompañaba a Pedro. Ahora vamos con la otra cita, mi querida Kelly, que es el capítulo 9 de Hechos, versículos 17 y 18. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento, cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Gracias, Kelly. Este es un milagro muy, muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos visto dos milagros que fueron pues, realizados por Pedro, o sea, realizados por nuestro Señor Jesucristo, usando pues a Pedro, ¿no? Y entonces aquí vemos a alguien que no era apóstol, era simplemente un discípulo, que era Ananías. Él creía en Jesucristo y él es el que va allí, le impone manos a, a Pablo, o sea, a Saulo, que estaba completamente ciego y recupera la vista. Entonces vemos una sanidad de recuperación de la vista por medio de un hombre que no era un apóstol, lo que nos muestra a nosotros que el poder y el respaldo de Dios no era solamente a los apóstoles. Hay muchas doctrinas y muchos teólogos que solamente dicen que los milagros los hacían los apóstoles y que hoy en día nadie puede hacer milagros porque solamente fueron los apóstoles los que lo hicieron. Y esta palabra, este versículo que acaba de leer Kelly, desmiente por completo esto porque este hombre no era apóstol, era simplemente un creyente de Jesucristo. Así que, así como lo hizo Ananías, que Dios lo usó, lo utilizó y lo envió para que hiciera un milagro, igualmente cualquier persona que tenga la fe suficiente para realizar un acto de fe en nombre del Señor Jesucristo, pues se puede realizar. Ahora vamos hacia otras citas bíblicas. Entonces voy a volverle a pedir a Daniel que me colabore con, ahí mismo en Hechos, en el capítulo 9, versículo 33 al 35. Capítulo 9, versículos 33 y 35. Lina, si por favor me colabora ahí mismo en el capítulo 9, versículo 36 al 41. Y Kelly, si por favor me colabora con el capítulo 13 del versículo 8 al 11. 33 al 35. Sí, Es que por me favor. tocó bajar mucho. Del 33 Listo, al 35. listo, ya los encontré. Listo, Daniel. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Listo, Daniel. Aquí vemos otro milagro que realiza Pedro. Vemos un milagro también poderosísimo y sobre todo un milagro que sirve como un testimonio que ayuda a que otras personas crean en nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo les decía a ustedes que el testimonio es supremamente importante porque es lo que impacta a las otras personas. O sea, la gente, más que uno les diga cosas y que les hable y que les comparta, sí, la gente a veces escucha y todo, pero para las personas es mucho más impactante los hechos. Recuerden ustedes que la palabra dice que la fe sin obras es muerta. O sea, uno puede decir que uno tiene mucha fe, pero lo que respalda nuestra fe, ¿qué son?
las acciones, los hechos. Eso es lo que realmente respalda una fe verdadera. Entonces aquí vemos a un Pedro completamente lleno de fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, realiza un milagro poderoso del cual mucha gente eh, viene a convertirse en a Cristo por por ese mismo milagro. Ahora venimos, Lina, porfa, con la otra cita, que es el capítulo 9 del 36 al 41. Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Muy bien, gracias, Lina. Con Este gusto. milagro poderoso también de Pedro, que vemos nuevamente Pedro aquí en un milagro tremendo de resucitar a una persona. Hasta nosotros hemos visto que el Señor Jesucristo, el que había hecho resurrecciones, pero aquí vemos que Pedro viene a ser el apóstol que hace aquí una resurrección. Y ustedes dirán y se dirán, pero ¿por qué Pedro? Recuerden que el único apóstol que realmente dio un paso de fe en el momento que dijo que iba a caminar sobre las aguas fue Pedro. Ningún otro apóstol lo hizo. Todos se quedaron metidos en la barca, estaban muertos de miedo, muertos de susto, cuando vieron a Jesucristo caminar por el mar. Y el único que intentó fue Pedro, y él dio unos pasos sobre el agua, o sea, él pudo caminar sobre el agua, sino que se llenó de miedo y allí fue cuando el temor entró y pues se hundió, y el Señor Jesucristo pues lo sacó. Entonces, por eso es que vemos que la fe de Pedro, que era una fe realmente inquebrantable, digamos, lo capacitó de alguna manera, para que él pudiera realizar esta clase de milagros que sabía que realmente iban a suceder. O sea, la fe, la condición más importante de la fe es que uno sabe que va a suceder. Así se vea imposible, uno lo cree que va a suceder. Y eso se lo digo a ustedes. O sea, en el caso del testimonio que nos cuenta Sandra, cuando yo hablo con Gustavo, cuando yo le digo a Gustavo, Gustavo, te aseguro que Dios te va a sanar, es porque yo tengo la convicción total de que Dios lo va a sanar. O sea, en mí no hay duda de que Dios o que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder para sanarlo. Yo no dudo en lo absoluto que eso va a suceder. Así que cuando yo oro por una persona que tiene, sobre todo cuando es una situación de una enfermedad bastante grave, pues no puede haber duda en mi corazón, porque entonces, ¿cómo voy a ayudar allí a la persona? Nada, yo tengo que motivar a la persona también igualmente, impregnarla de esa fe para que esa persona también crea de que realmente es posible, porque no solamente mi fe puede obrar, o sea, sí se puede, lógicamente. Dios ha hecho milagros con personas que las otras no creían, pero la pura fe de la persona que intercede se logra el milagro. Pero en realidad en un 90% es importante y necesario que la persona que está sufriendo la enfermedad o la situación en particular
debe creer, debe creer que es completamente posible de que suceda ese milagro. Y aquí vemos algo también muy importante que nos enseña este pasaje, la forma como Pedro buscó el milagro. ¿Qué hizo Pedro? Se arrodilló y oró. Entonces nosotros no podemos pretender de que Dios nos haga milagros si ni siquiera pasamos tiempo orando, si ni siquiera nos arrodillamos ante Dios y estamos a toda hora esperando que pasen las cosas o le estamos echando la pelota al otro, ay, ore usted por mí, ore usted por mí. No, nosotros debemos luchar por el milagro. Debemos buscar a Dios de rodillas, clamarle a Dios, no un día, ni una sola vez al día. Son varias veces al día, todos los días hasta que veamos el milagro. O sea, así es que operan las cosas. Y ahí Pedro nos muestra realmente la forma como él buscaba el poder en la oración para poder realizar allí un milagro. Entonces, esto es importante en este pasaje. Ahora vamos con la otra cita, Kelly, porfa. Creo que es el capítulo 13, versículos del 8 al 11. Ok. Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Listo, Kelly, muchas gracias. Bueno, aquí vemos a Pablo haciendo, pues no, esto tampoco es ningún milagro, pero sí es una señal. Acuérdense que nosotros nos movemos en milagros, en señales y en prodigios. Y acá él hace un prodigio, podría ser un prodigio como una, entre señal y prodigio, podríamos decir. Y es el poder de la palabra, el poder tan tremendo que podemos tener nosotros con nuestras palabras. Por eso la Biblia nos advierte tanto de tener mucho cuidado con lo que declaramos, porque nosotros podemos declarar bendición como podemos declarar maldición. En un tiempo pasado, hace mucho tiempo, yo no sé si ustedes escuchaban, que los abuelos, los bisabuelos usaban mucho eso de que maldecían a sus hijos cuando sus hijos eran desobedientes. O sea, no había algo peor o más terrible que le pudiera pasar a alguien, era que el papá lo maldijera porque de pronto pues, fue desobediente o no hizo lo que el papá decía o la mamá decía, y ellos proferían maldiciones y se les cumplían. Generalmente esas personas vivían vidas, pues digamos, pues terribles porque caía esa maldición sobre ellos. Entonces, siempre la gente vivía con mucho miedo y mucho susto que los papás lo fueran a maldecir y por eso era que los papás tenían tanto poder sobre los hijos. Hoy en día pues se ha perdido mucho esto, pero el poder de la palabra continúa igualmente, sigue siendo poderosa. Por eso si nosotros le decimos a alguien, le declaramos a alguien una maldición, efectivamente podemos enlazar a esa persona. Y eso lo vemos nosotros en la brujería. Y aquí efectivamente este pasaje habla acerca de este brujo. Este brujo que conocía esa parte oscura, pero que quiso salirse de la oscuridad y pasarse a la luz, pero realmente no lo había hecho completamente de corazón. Lo hacía más que todo era por un interés de poder. Los brujos, los hechiceros, todas estas personas lo que buscan es poder, manipular y tener poder. Y aquí ellos enlazan a las personas por medio de las palabras. Entonces esas personas que van a que les lean las cartas, que le lean el chocolate, el tabaco, el té, bueno, todo lo que pueden imaginar porque eso leen de todo. Y porque muchas personas dicen, pero si es que eso me salió por completo, pero si es que eso, mejor dicho, claro, no es que están declarando y creen, y ellos tienen toda como esa confianza y esa fe en lo que ellos están diciendo. Todas esas declaraciones que ellos hacen, pues son declaraciones que están enlazando a las personas y como esas personas que están yendo a esos lugares a que les digan cosas,
pues efectivamente están bajo la sujeción de Satanás, que es el que está dominando completamente eso. Y el enemigo tiene poder, también lo tiene. Entonces, para que las personas queden enlazadas y queden esclavas de esas prácticas. Aquí vemos a Pablo que tiene un don de discernimiento poderoso, se da cuenta que este hombre es un hombre que no es correcto en su interior y profiere una declaración, una maldición sobre este hombre al tal punto de que lo deja allí en las condiciones que nos leyó aquí Kelly, eh, que lo puso allí en evidencia porque se dio, o sea, si se dio era porque el juicio que vio Pablo hacia esa persona era real, era verdadero. Se dio cuenta que esa persona no estaba bien, que estaba haciendo las cosas no de corazón, era una persona manipuladora y mentirosa y efectivamente pues cayó sobre él pues ese juicio pues le pasó lo que le pasó. Bueno, ahora le voy a repartir pues ya estamos para terminar con las últimas citas. Y para Daniel, por favor me colabora con el capítulo 14, el versículo del 8 al 10. Capítulo 14, versículos 8 y 10. Lina, si me puede colaborar con el capítulo 16, del versículo 16 al 18. Capítulo 16, versículos 16 al 18. Y Kelly, capítulo 20, porfa, del versículo 9 al 10. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, si tengan alguna pregunta por favor me la hacen, no hay ningún problema, si hay algo que quieran comentar pues también lo pueden hacer. Entonces no sé si Daniel ya tenga la cita, porfa, Sí, señor. porfa, Listo. lee. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. ¿Hasta ahí? Sí. Sí, Listo, Daniel, señor. gracias. Aquí vemos a Pablo haciendo un milagro parecido al que hizo Pedro. Este era también un hombre lisiado y aquí Pablo viene y profiere pues un decreto de sanidad, el cual vemos que este hombre resulta sanado por el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo mismo que pasa con Pablo. Pablo era un hombre de un fervor y una fe impresionante, tanto así que ustedes saben de que el 80% del Nuevo Testamento fue escrito por él. O sea, fue un hombre que realmente revolucionó por completo todo lo que tenía que ver con la doctrina de Jesucristo. Un hombre que ese fervor, ese amor y esa fe que tenía a nuestro amado Señor Jesucristo hizo de que Dios hiciera grandes, grandes señales y prodigios y milagros por medio de él. Y este es uno de esos milagros. Entonces ahora seguimos con el otro. Lina, porfa, la otra cita, creo que es capítulo 16 del 16, 16 al 18. 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia, a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Listo, Lina. Bueno, esta es una señal tremenda porque recuerden que el Señor Jesucristo era el que expulsaba demonios. ¿Recuerdan ustedes que en los evangelios veamos a nuestro Dios Jesucristo sencillamente ordenando a que un espíritu inmundo saliera de una persona y el espíritu inmundo salía? Aquí vemos a un Pablo con ese poder tan tremendo
de sacar fuera el demonio que tenía usando a esta mujer. Y esto también nos da un poquito de enseñanza acerca de lo que hacen las personas que trabajan con brujería, con hechicería y con todo lo que tiene que ver con las artes de adivinación. Estas personas utilizan espíritus, o sea, demonios, para que ellos tengan ese poder. No son las personas en realidad allí, es el poder que proviene de estos demonios que utilizan a estas personas para que de esa manera a la gente que escucha pues se esclavicen a todas estas cosas. Aquí Pablo reprende ese espíritu de adivinación y por supuesto sale de esta muchacha. Y si ustedes quieren profundizar un poquito más del tema, pueden leer los siguientes versículos y ahí cuentan lo que pasa con la muchacha. La muchacha pues, lógicamente pierde su poder, pues aquí los que la explotaban a ella pues pierden la parte económica porque la utilizaban para sacar plata y como ven que ya ella ya no adivina absolutamente nada, pues bueno, ahí les dejo la inquietud para que busquen allí, lean, que es una historia bien interesante. Y ahora vamos con la otra cita, Kelly, porfa, el capítulo 20, versículos 9 y 10. Hay 10. Y un joven se llamaba Eutico, estaba sentado en la ventana. Como Pablo habló por largo tiempo, le entró sueño al muchacho, que al fin profundamente, que al fin profundamente, que al fin profundamente dormido cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó y dijo a los hermanos: no se asusten, está vivo. Hasta ahí. Hasta ahí. Aquí vemos a Pablo también haciendo un milagro de resurrección. Ya habíamos visto a Pedro, que había hecho uno, y aquí vemos a Pablo haciendo también uno. Este muchacho que estaba allí sentado, porque las prédicas en ese tiempo no eran las prédicas de ahora. Aquí compartiendo y no 30 minutos o 40 minutos una palabra, no, eran horas predicando la palabra. Duraban hasta 4, 5, 6 horas predicando la palabra muy tarde en la noche. Entonces la gente pues se cansaba porque estaban trabajando durante todo el día, llegaban a la noche a escuchar pues las prédicas, las enseñanzas y pues se dormían y esto le pasó a este muchacho tico que se quedó allí dormido y pues estaba sentado al borde de la ventana y pues se cae, se desnuca, se mata y lógicamente aquí vemos a Pablo eh, haciendo un milagro de resurrección pues lógicamente a nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí vamos con las otras citas para que Daniel me colabore, por favor, con el capítulo 28 de ahí de Hechos, versículos 3 y 5. Capítulo 28, versículos 3 y 5. Lina, también el capítulo 28, del 7 al 9. Y Kelly, ya salimos de Hechos y nos vamos para Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Kelly, Evangelio de Marcos, capítulo 16, 17 y 18. ¿Listo, Daniel? Listo, ya estoy listo. Gracias. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Pero Pablo sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Hasta ahí, ¿cierto? Listo. Perfecto. Sí, señor. Bueno, aquí vemos un milagro tremendo que le pasa a Pablo y es que se le prende una serpiente, lo pica y no le pasa absolutamente nada. Esa es una historia también bien interesante porque aquí toda esta gente que al principio estaban en contra de él porque era un prófugo, o sea, él venía prisionero y allí al ver que lo pica la serpiente, entonces la gente dice que si lo picó una serpiente porque era culpable, porque era un hombre malo, porque allí se tenía la creencia que las personas que eran atacadas por las serpientes eran porque eran personas malas. Pero luego ven que él no se muere, no le pasa absolutamente nada, entonces ya
la gente dice que él es prácticamente un dios, un ángel. Esas son las personas que definitivamente la ignorancia siempre están allí, ¿no? Fluctuando con lo que están viendo, fluctuando y juzgando completamente las cosas. Pero lo importante aquí con respecto a este milagro es que la unción y el poder de Dios nos protege de cualquier ataque, nos protege a nosotros de cualquier situación, de que nos muerda un perro, que nos pique un alacrán o un animal o bueno, o cualquier otra cosa, porque inclusive yo creo que aquí hay una palabra donde dice que así tomemos nosotros cosas venenosas no nos van a hacer daño. Ese es el poder de Dios. Entonces, es un poder que tenemos todos nosotros. Yo les digo, siempre cúbrasen con la sangre de Cristo, siempre pónganse en las manos del Señor para que sean guardados nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras familias. Incluso, por ejemplo, yo oro todos los días pidiendo de que, como dice el Salmo, dice que ninguno de nuestros huesos sean quebrados, porque ninguno está exento a una caída, que uno pueda llegar a fracturarse un hueso. Entonces hay una palabra que está en el Salmo, creo que el Salmo 1, donde dice que ninguno de nuestros huesos será quebrado. Si no es el 1 es el 4, no me acuerdo muy bien. Pero ahí está esa declaración y yo la utilizo cuando yo oro. Yo oro, yo declaro que ninguno de mis huesos serán quebrados, ni ninguno de los huesos de mis padres serán quebrados. Más que mis padres son personas mayores, yo siempre oro y declaro esa palabra para que ellos sean protegidos y no les va a pasar nada. Igualmente aquí vemos que Pablo también, él tenía esa unción donde Dios lo guardaba de cualquier peligro, de cualquier situación como la que pasó acá con esta víbora. Ahora vamos, Lina, porfa. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Perfecto. Aquí vemos la otra, o sea, vuelve y repite que es la manera como se predicaba y se enseñaba, en la manera como debíamos o como se debe realmente eh, la preparación que hay que hacer para uno orar por una persona enferma. Igual que Pedro, recuerden que Pedro se arrodilló, oró y luego fue que eh, hizo el milagro de la resurrección. Igual aquí Pablo también hace lo mismo, ora primero, pide el poder de Dios, la dirección del Espíritu Santo y luego impone sus manos a este enfermo y este enfermo sana. Entonces, es la manera como tenemos nosotros que obrar, o sea, cada uno de ustedes, porque todos tenemos ese poder de orar y pedirle a Dios que nos utilice para que podamos ayudar a alguna persona. Entonces, primero tienen que orar, pedirle mucho a Dios, estar ustedes eh, allí en sintonía con el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que los guíe a ustedes en la oración y luego orar por la persona. Al orar por la persona, les aseguro que Dios les va a respaldar esa oración. Vamos, Kelly, por la otra cita, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Gracias, Kelly. Aquí vemos digamos, como el compendio de lo que declara nuestro Señor Jesucristo, porque esta fue una declaración que hace nuestro Señor Jesucristo hacia los apóstoles. Les dice a los apóstoles de que ellos eh, harán todas estas señales, o sea, impondrán manos, echarán demonios, así tomen cualquier cosa mortífera, nada les va a hacer daño. O sea, una protección, una cobertura por parte de Dios hacia ellos. Y eso también igualmente
pues va hacia nosotros, aunque ahí pues está específicamente él hablándole hacia los apóstoles, dándoles a ellos esa autoridad para que ellos pudieran realizar lo que él también hacía. O sea, aquí les, digamos que le transmite a ellos esa, esa unción, ese poder, para que ellos también lo ejerzan. Bueno, aquí voy a dar a Daniel, porfa, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos 2 y 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 12 al 14, y Lina, Efesios, capítulo 3, versículo 20. Estas son ya las últimas citas bíblicas. Efesios 3:20 para Lina. Listo, Daniel. Listo. Sí, señor. Juan, capítulo 14, del 12 al 14. Sí, señor. Listo. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado al Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Gracias, Daniel. Sí. Aquí ustedes ya ven esta cita que es la que nos resume todo lo que hemos predicado en esta noche. El poder, la autoridad, nos la ha conferido a nosotros. Dice que cosas mayores haremos nosotros. O sea, nosotros, los que estamos aquí, tenemos el mismo poder que tenía Pedro, que tenía Pablo, que tenía todos aquellos que creyeron en Jesucristo y han realizado cantidades de milagros en el nombre de Jesús. También igualmente nosotros lo tenemos. Eso no es de una persona a otra, no. ¿Cuál es la diferencia? La fe. La fe es lo más importante, es el ingrediente yo creo que único y poderoso que puede haber allí es la fe. El que ustedes crean realmente que así va a ser y así va a suceder porque aquí nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo. Si lo piden y lo hacen en mi nombre, yo lo voy a hacer. O sea, yo los voy a respaldar. Entonces, es para que ustedes empiecen a tomar conciencia de ese poder que el Espíritu Santo pueda realizar por medio de ustedes y ustedes pueden realmente hacer cosas maravillosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Lina, porfa, con la última cita, Efesios 3:20 creo que es. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es el Listo, Alexis. poder que actúa en nosotros. Ese es el poder que tenemos que entender. Ese poder y ese poder es el poder de la fe que actúa y que lógicamente el Espíritu Santo va a respaldar. Ese es el poder que hay en nosotros, pues, es el poder del Espíritu Santo, pero por medio de nuestra fe. Al tener nosotros una fe, como decía la palabra, como de semilla de mostaza, podríamos decirle a un monte, échate a la mar y será hecho. Dice la palabra, dice, pero que si no dudamos en nuestro corazón, o sea, sin dudar. La fe no puede tener duda, no puede haber desconfianza, no puede haber en ningún momento o sea, tambalear, desconfiar, no. La fe tiene que ser completamente, mejor dicho, inquebrantable, o sea, tiene que ser total, o sea, no podemos dudar en un segundo de que lo que estamos declarando y lo que estamos orando y lo que estamos pidiendo se va a dar. Así es que vamos a ver realmente los cielos abiertos y vamos a ver los milagros en nuestra vida y en las personas por las cuales ustedes estén orando. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo quedó claro? Bueno, entonces vamos a orar. Padre amado, Señor, queremos agradecerte por esta palabra, esta enseñanza, Señor, de que hoy, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, quieres colocar en cada uno de nosotros, Señor, ese poder, mi Padre amado, Señor. Hoy cada uno de los que estamos aquí somos ungidos por medio del Espíritu Santo
para que nosotros también podamos realizar, Señor, estas señales, estos prodigios, estos milagros en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe. Sabemos, Señor, que es en la fe donde nosotros podemos realizar todas estas cosas que hemos escuchado en esta noche, Señor. Que esto no fue solamente para alguien especial, no, cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona puede ser un instrumento de nuestro amado Señor Jesucristo para hacer milagros, señales y prodigios. Creer firmemente que las oraciones que nosotros hacemos ante nuestro Padre Creador serán respondidas, serán realmente respaldadas, que no dudemos en nuestro corazón de que es real, que es verdad, que de verdad podemos nosotros recibir ese milagro o que podemos orar por personas que están realmente necesitando un milagro y sabemos que esa fe y esa convicción que tenemos nosotros de que Dios obrará ese milagro. Ese es el poder que Dios nos ha transferido a nosotros. Es el poder que Él hoy, Señor, quiere compartir en nosotros. Nos quiere que nosotros nos movamos en ese poder y que podamos empezar a ver esos milagros. Que pronto muchas de las cosas que hemos estado pidiendo hasta este momento no se nos ha dado porque seguimos dudando, seguimos desconfiando, seguimos creyendo que eso le pasan a otros, no nos puede pasar a nosotros. Tenemos que empezar realmente a creer de verdad, a creer de que es cierto, que es real, que eso no le pasa a otros, que nos pasa a nosotros también. Tenemos que creer que Dios tiene ese poder de hacer toda la diferencia en nuestra vida, que nuestra vida puede hacer cosas maravillosas. Creámosle a Dios, creamos realmente en ese poder y por eso son los testimonios que nosotros compartimos, porque es lo que nos ayuda realmente a incrementar en la fe, porque sabemos que es verdad, que es cierto, que realmente Jesucristo sigue obrando. Desde hace 2000 años hasta este día sigue obrando con poder, con señales, prodigios, con milagros y que seguirá utilizando instrumentos como nosotros para que podamos nosotros realmente ayudar a muchas personas que necesitan de esa luz que es la que realmente el Señor Jesucristo quiere llevar a cada persona para que conozcan realmente ese poder de Dios. Así que ayúdanos, bendito Rey, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos, mi Padre amado, Señor, para que seamos aumentados en la fe, ayúdanos, bendito Rey, para que veamos los cielos abiertos y podamos realmente vivir esa sobrenaturalidad del poder de Dios, que todos nosotros lo podemos usar, todos nosotros tenemos ese poder y podemos ver ese poder hecho realidad en nuestra vida, en nuestra familia, que podamos realmente cambiar el entorno, que podamos por medio de nuestras oraciones cambiar inclusive la atmósfera, nosotros podemos cambiar hasta el clima, podemos, Señor, con oraciones, Señor, inclusive cambiar gobiernos. Podemos, Señor, detener guerras, podemos detener terremotos, temblores, cosas poderosísimas. Podemos hacer nosotros con la oración. Simplemente lo único que tenemos que hacer es orar y creer. Creer realmente y con toda la fe de que lo que oramos será respaldado por nuestro Padre Creador. Así que te damos infinitas gracias, mi amado Señor, por esta enseñanza, por lo que hoy estás haciendo en cada uno de nosotros, porque hoy nos determinamos a creer. Hoy nos determinamos y nos comprometemos a aumentar en la fe y sobre todo a ponerla en acción, ponerla en práctica y no dudar en que el poder de Dios nos está respaldando a cada uno de nosotros. Te damos infinitas gracias por este tiempo, gracias mi amado Señor por esta enseñanza, gracias Señor por todos los milagros que haces en nuestra vida y hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.